serias, pero bueno, vamos a empezar a escuchar nosotros propuestas de otros partidos que quizás no son los más populares, por así decirlo, o lo que ves constantemente en televisión a los invitados, ¿no? Totalmente, porque esa es otra, ¿viste? No se les está dando un lugar por la pauta publicitaria, porque eso es ley, pero no se invitan a todos los candidatos o precandidatos a los programas de televisión. Y se concentra entonces el poder en dos fuerzas nada más. Y no está bueno tampoco eso. Desde mi lugar, ojo, desde lo que yo opino. Pero bueno, vamos a preguntarle a Martín Jurés, que es precandidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires por Alternativa Ciudadana. Hola Martín, ¿cómo te va? Cristian Abigail, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, empezamos medio metal nosotros el programa, porque una de las cosas que decíamos es que no nos están llegando las propuestas de las personas que quieren ocupar cargos públicos, en este caso el tuyo, y cargos a senadores, a diputados nacionales. No nos están llegando las propuestas. Me da la sensación como que la campaña está más en el chiquitaje, diríamos, que no diría en la solución a la gente, o lo que necesita la gente. ¿Vos cómo estás viviendo esta campaña, en primer lugar? Bueno, en primer lugar, con una profunda desazón. Yo milito en política hace muchísimos años. Empecé a militar a los 13 años en la campaña interna de Alfonsín original, es decir, la campaña de 1973, no la del 83. De manera que he visto momentos de ilusión y momentos de desilusión de la política. Este me parece que es un momento donde hay un altísimo nivel de descreimiento, una crisis del sistema representativo y un nivel de hartazgo y de lastimadura social muy potente. De manera que es como estar sacudiendo el cuerpo en el medio de una estructura lacerada, ¿verdad? Entonces, la campaña en primer lugar se hace en ese contexto, un contexto donde ni el gobierno, ni la oposición, ni las oposiciones que podemos ser en este contexto, somos bien recibidas, digamos. No contamos con la hospitalidad ciudadana por los fracasos que ha tenido la política representativa en resolver la vida cotidiana de la gente, digamos. Esto es un primer dato. El segundo dato, ya más duro, más complicado de asimilar, es que Argentina viene de una situación gravísima, que no tiene que ver con la pandemia, que no tiene que ver con la crisis económica, que no tiene que ver siquiera con el desbarajuste bestial de los 4 años de Macri. Argentina es un país que, para decírtelo de una manera sencilla, para decirle a ambos, perdón, de una manera sencilla, en 1974 éramos 24 millones de habitantes, hoy somos 44 millones de habitantes y hay 20 millones de pobres. No es un tema menor que tantísimos años después, 47 años después, pareciera que este es un país que tiene los asientos establecidos y que todos los que llegan o se quedan en la banquina, los tiramos por la ventana, los apiñamos en algún espacio. Y en segundo lugar, en términos de futuro, que es lo que vos preguntabas, digamos, de acá para adelante, tomo otra fecha que para mí es muy cara porque tiene que ver con una de las creaciones políticas más importantes que nosotros hicimos en los últimos años, que fue cuando fundamos junto con otras organizaciones el Frente Nacional contra la Pobreza, en el año 2000. En esa época nosotros decíamos que la mayoría de los chicos eran pobres y la mayoría de los pobres eran chicos, hace 21 años. Hoy es el 2/3 de los chicos son pobres y esos chicos hoy son los padres de los chicos pobres. Entonces me parece que hay una hipoteca de futuro feroz que obliga a llevar la política a un proceso que se aleje de las chicanas, que se aleje de la diferenciación de corto plazo, que ponga en disputa, me parece, las dos cuestiones centrales que tiene el país. La primera es si tiene capacidad de crecer sin generar sufrimiento colectivo y sin depredar la naturaleza. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si tiene vocación de vivir en común en términos de tener un mismo sistema representativo que a la vez que pueda modificar las cosas, pueda satisfacer a la gente. Porque uno puede tener un sistema representativo que cada 2 años carga nafta en los comicios, pero que cuando cargó nafta después agarra un rumbo que no tiene nada que ver con el que le indicó la sociedad. Entonces, me parece que en ese contexto hay que ordenar. Nosotros, Martín, modestamente... Sí, perdón, disculpa. No, te quería consultar, este crecimiento tan marcado de la pobreza que recién mencionabas, ¿por qué no se pudo combatir, digamos, si bien creció la población exponencialmente, también crecieron los organismos y se crearon más organismos? Recién mencionabas, por ejemplo, la Comisión de Pobreza, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se pudo ayudar a los pobres a insertarlos nuevamente, a tener un trabajo y estar en el eslabón, digamos, productivo de la República?
Yo te diría que hay dos cuestiones. La primera, que la política pactó con la extrema riqueza. Este es el primer elemento. La política pactó con la extrema riqueza y permitió que se corriese el foco a la extrema pobreza. Entonces, a la extrema pobreza y a la vulnerabilidad le dedica 1,5 puntos del Producto Bruto Interno, y en subsidios al capital y a las grandes empresas son 6 puntos del producto. Contra el 1,5 puntos del producto aparece la categoría de los choriplaneros, los negros que no quieren trabajar, la gente que hay que adiestrar para que produzca. Ahora, contra los 6 puntos del producto que se le destinan a los capitales concentrados, nadie les pide ni mu. Y te doy un dato para que se entienda. La Argentina de América Latina es el país que más baja inversión reproductiva tiene. Cuando yo hablo de fracaso de las élites, no me refiero solamente a las élites políticas que no han sido capaces de generar bienestar. Me refiero también a las élites económicas que han sido incapaces de generar crecimiento. Si un empresario no crece, en cualquier lugar el día que es un chambón o un estafador. Bueno, parece que en la Argentina tenemos de ambas cosas en los mismos señores, porque Argentina tiene la tasa de inversión más baja y los excedentes en el exterior más altos de la región. ¿Qué quiero decir? Produce poco y se lleva mucho. Entonces, a eso, y para no escaparle la cola a tu pregunta, que me parece central, lo voy a contestar desde un punto de vista académico, mejor dicho, poco académico, y les pido que me disculpen, es porque los pobres en realidad no importan para un carajo. Los pobres importan cuando hay riesgo de que se levanten. ¿Mm? Perdón, no escuché. Que como los adultos mayores también, así como no importan los Claro. pobres, los adultos mayores tampoco. Mirá, te lo digo con toda franqueza, si vos miraras con un angular la sociedad argentina hoy y van pensando y decís, bueno, con la población menor que no se atiende y que arrastra, esto como yo te decía, hogares que van 3 generaciones de pobres excluidos del mercado de trabajo, ¿qué haces? Los tiro en algún lugar. Con los viejos los tiro en un lugar y que sobrevivan. Y así sucesivamente. Es lo más parecido a como se trataba en el siglo XIX a los locos y a los presos. Se los metía en un lugar y uno se tenía que olvidar de eso y llevar su vida normal fuera de esto. Lo que está pasando con la Argentina, por eso yo decía, el riesgo, y la pregunta es ver si tenemos capacidad de generar una comunidad igualitaria, es concretamente cómo integrar a toda esa población. Y no es el camino por el que se está discutiendo. Porque, repito, si en el país vos discutís pobreza y no discutís la extrema riqueza, que es lo que lo genera, estás en un problema. Y esto pasa porque es más fácil, lo digo de una manera brutal, si ustedes quieren, es más fácil manejar a los pobres que a los ricos. Sobre la derrota social colectiva, es muchísimo más fácil usar a los pobres, a los sectores sufrientes como patio de maniobra, que ponerle el bozal al poder económico. Por eso es que nosotros decimos siempre, hay que generar una democracia con poder, no una democracia que grita, una capacidad que decide, una democracia que decide. Y la democracia que decide en torno a la estructuración de consensos. Mira, Abigail, te doy un dato. Si yo te paro a vos por la calle hoy, a la mañana, o cualquier compañero o compañera que vaya por allí, y le pregunto qué cosas son inamovibles en la Argentina, seguramente la primera o la segunda que vos me dirías es la no impunidad y el no reconocimiento de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Eso es una conquista que es relativamente reciente en la Argentina, es de 1983. Ahora, nadie en su sano juicio, excepto algún loco liberticida como Milei, se le ocurriría hoy decir, revisemos eso. ¿Cuál es la virtud? Que eso se construyó en un acuerdo político sustantivo. ¿A quiénes se embretaron? A los poderosos de ese momento. Sin un acuerdo político sustantivo, la Argentina no le pone el freno a los sectores que la vienen carcomiendo, es un dato. Pero, por ejemplo, recién nombraste a Milei, Martín, y Sí. a mí realmente me preocupa esto que hablábamos con Cristian al principio, hace un ratito nada más. A mí realmente me preocupa el nivel de violencia. Uno está hablando que vos empezaste tu alocución diciendo la gente está cansada, la campaña se está llevando en un momento en donde la gente ya está descreída, además, viene muy golpeada. Estamos hablando de una sociedad que está castigada hace muchos años. Y todavía tenemos un candidato que dice, yo los voy a cagar a palos a todos, vos sos un hijo de P, vos sos un chorro. Entonces yo pienso, ¿no? ¿En qué país estamos tratando de vivir? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, lo que tenemos que hacer, lo digo con toda franqueza y no para caerle simpático a nadie, lo primero que tenemos que hacer es no echarle la culpa a la gente cómo funciona. Tenemos que entender por qué funciona así. El primer elemento, y lo digo porque además te lo repito porque lo dije públicamente, a pesar de que me hayan traído bastantes dolores de cabeza y coscorrones. Milei es el hijo putativo de esta mala manera de gobernar la Argentina.
ha tomado un estado de exasperación, un estado de bronca, una lógica de no te soporto más y que vos vivís a costa mía y la mía no me la discutas porque la mía es la mía, y esta locura de la salvación individual, porque muchos mecanismos y apelaciones colectivas no le dieron respuesta a nadie. Entonces el riesgo y el desafío el riesgo es que esto se expanda y vayamos a una lógica donde un día empiezan 5 locos a decir estas cosas y un día, no sé, por decirlo en términos figurados, porque alguien ya lo dijo, se te para de manos una provincia y dice, bueno, yo no quiero formar parte más de Argentina porque yo me las arreglo solo. Digo, ese reflejo de salir de lo colectivo, de salir de lo común, porque fracasó, hay que cortarlo. Ahora no es que hay que cortarlo con una gritería, hay que cortarlo con políticas concretas que al señor o señora de los sectores populares, de clase media, que esté indignado porque le fue mal y le vienen todas en contra, la lógica sea que la política representativa le dé una herramienta de mejorar la vida. Porque si lo único que le da es ponerle enfrente el cuco de un autoritario, no seamos tontos, porque Argentina viene de un episodio complicado, no tan complicado por cierto, pero similar. En el año 2015, particularmente a mí me tocó discutir con buena parte de lo que después fue el gobierno, lo que había sido en ese momento el gobierno de Cristina Kirchner, que no jugasen con el Frankenstein de Macri, porque la lógica de tener un loco del otro lado y a partir del loco uno crece es peligrosa. Pues cuidado con hacer este mismo chiste con Milei, de hacer crecer el espantapájaros de un alienado de la derecha y que por hacerlo crecer, porque nos es cómodo pegarle, después tengamos un problemón en materia de integración social. ¿Y por qué crees, Martín, que los candidatos que tienen formación, porque tienen formación académica, tienen títulos universitarios, se rebajan a pelear desde ese lugar, en vez de dar una charla más profunda, debatir más profundamente y que la gente pueda escuchar algo con contenido, ¿no? Sí, o me sumo a esta pregunta también que hace Cris, porque, por ejemplo, uno está acostumbrado a ver los candidatos y no te vienen con una propuesta de, por ejemplo, esto que vos nos decías recién, ¿no? De armar una democracia que sea realmente real, una democracia donde se debata, donde se discuta, donde haya un compromiso, o sea, eso brilla por su ausencia. Yo te diría que te le voy a dar una figura que no sé si es la más apropiada para un medio de comunicación, pero la política argentina se va a dormir igualitaria y se despierta elitista. Y las élites, contrariamente a lo que a veces uno supone, el primer objetivo es la reproducción de sí mismas. Quien cree que una élite vive para integrar la representación de otro está equivocado, se equivocó de capítulo, de libro y de biblioteca. Las élites lo primero que buscan es su reproducción. Y la reproducción de las élites por lo general implica, y lo digo también en un lenguaje poco académico, no andar repartiendo codazos. ¿Qué quiero decirte con esto? Ni la élite política le pega codazos a la élite económica, ni la élite económica le pega codazos a la élite política, y todo el mundo, haciendo como que compite, reproduce su situación actual. Ahora la pregunta que yo te hago, Abigail, y al otro compañero, que te pido mil disculpas, pero se me fue el nombre, Cristian. Digo, la pregunta que hay que hacerse es, y lo digo esto así a lo bestia, ¿no? ¿Alguien conoce que algún poderoso de cualquier naturaleza, simbólico, material, político, económico, gremial, suelte una parte de su poder en función de una situación que no maneje? Porque lo que estamos viviendo hoy en este modelo de democracia representativa, al uso que le estamos dando, es que decimos a los que tienen poder, miren, le vamos a dar poder aún más, porque con más poder tal vez terminen de hacer lo que no hicieron antes. Y esto es un riesgo gravísimo, porque como bien decía Abigail, si no se abre la discusión, terminamos metidos en corrales a los empujones, dándole más poder a gente que hasta ahora demostró que teniendo el poder no le cambia la vida a nadie. Y no podemos culpar a la sociedad, porque el señor o la señora que el lunes siguiente a la elección se levanta en la casa, sabe que tiene que ir a laburar, se toma el bondi o se toma el subte, llega, labura, vuelve a la noche a la casa, a las 10 de la noche ve un programa que, no sé, le enseñan a cocinar tortas porque se quiere sacar el mundo de la cabeza. Vos no le podés pedir a esa mujer y hombre de intemperie que además se ocupe de arreglar los desaguisados, que gente que tiene 24 horas al día, su patrimonio estabilizado y buena parte de su vida organizada, se ha dedicado a malversar el tiempo, que se ocupe esta mujer o este señor de arreglar el mundo. Entonces, la política tiene que generar esas vías de oxigenación. Si no, lo que vas a tener, desgraciadamente, es un país que va a mirar muchísimas horas programas de entretenimiento,
sin darse cuenta que está financiando el entretenimiento de otros. Martín, para terminar, ¿por qué la gente cuando vaya ahora a las PASO tiene que votar por Martín? En pocos segundos. Claro, yo diría que no tiene, que puede. Y puede porque tenemos una oferta que tiene que ver con un compromiso. Nosotros decimos que nosotros no queremos que nos voten, queremos hacer un trabajo en común. Y ese trabajo en común se sintetiza en 3 elementos: un compromiso de naturaleza igualitaria, un compromiso de naturaleza feminista y un compromiso de naturaleza ambiental. Los que quieran respetar la igualdad, ampliar los derechos y no masacrar el ambiente, tienen la oportunidad, no la obligación, de tributar un poquito de su voluntad en este elemento común que es Alternativa Ciudadana. Martín, muy amable, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Martín Jurez, que es precandidato a la ciudad de Buenos Aires. Bueno,